Buenas, mi nombre es Guillermo Jesús Pino Contreras y mi compañero. José David Sánchez Cogollo. Hoy les vamos a presentar un ejercicio de la tabla de verdad o certeza. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Vamos a demostrar por medio de las tablas de verdad si la siguiente proposición es una tautología, contingencia o contradicción. Nuestra proposición dice P, entonces Q, y no Q, entonces no Q. Perdón, ahí era entonces no P, entonces Q, no Q. La historia formacional empezaría por, primero empezamos por las proposiciones atómicas. En este caso tenemos P y Q, que son proposiciones atómicas. Por ende, las ponemos de primero. La proposición no P son atómicas, moleculares, sí, moleculares. Y la siguiente proposición es P, entonces Q, P, entonces Q, y no P, P, entonces Q, y no P, entonces no Q. Aquí empezamos por la primera proposición. Nos dice que debemos colocar la mitad verdadera y la segunda mitad es falsa. Aquí empezamos en la primera parte, las dos primeras las pusimos verdaderas, las otras dos son falsas. En la proposición Q te dice que es lo contrario, una verdadera y una falsa, se van a ir intercalando de verdadero y falso. Entonces colocaremos la primera verdadera, la segunda falsa, la tercera verdadera y la última, que sería la cuarta, falsa. Ahora nos queda la siguiente, que es P, negación de P, no P. Entonces sería lo contrario a P. En este caso sería, en P tenemos B, que en la primera es verdadera. Entonces sería falso, la segunda también sería falso, la tercera verdadera y la cuarta verdadera. En el cuarto, en el número 4, no Q, tendríamos la negación de Q. La negación de Q sería, tenemos en la primera B, entonces sería falso, la segunda sería verdadera, la tercera sería verdadera y la número 4 verdadera. P, entonces Q. Si tenemos P, entonces Q nos dice que la única manera, la única forma de que sea falsa es que el antecedente sea verdadero y consecuente sea falso. En este caso empezaremos, el antecedente sería P. Entonces Q, que tendríamos P, entonces Q nos dice que todas dos son verdaderas, entonces es verdadera. La siguiente P, entonces Q, tendríamos B, la P es verdadera y la segunda, que sería la Q, entonces sería falsa. En este caso es falsa porque tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso, sería falsa ahí. Y las otras dos serían verdaderas porque ninguna de las antecedentes son verdaderos y el consecuente sería falso. Vamos para la siguiente, que es la P, entonces Q, y no P. P, entonces Q y no P. Este se denomina como la conjunción. Este nos dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas. En este caso empezaremos por P, P entonces Q, que es verdadera, y no Q es falsa, entonces sería falsa, lógicamente. Por la siguiente, por la número 2, ambas son falsas, sería falso. La número 3 dice que todas dos verdaderas, sería, nos dice que P entonces Q es verdadera y no Q es verdadera. No P, perdón, no P es verdadera. Entonces sería verdad.
Y en la siguiente también sería verdad, se cumple lo mismo. Y en la siguiente, en la última, que sería P, entonces Q, y no P, entonces Q, negación de Q, sería no Q. En este caso tendríamos la premisa antepenúltima, que es la que nos señalan ahí, el entonces no Q. Nos dice que para el entonces es de falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el antecedente es falso. Aquí tendríamos, en esta premisa, aquí tendríamos P, entonces Q y no Q es verdadera y la no Q es falsa, perdón. Entonces esa sería verdadera. La siguiente nos dice que P entonces Q y no, no P es falsa, y la siguiente entre entonces no Q nos dice que es verdadera. Entonces esta viene siendo verdadera. La siguiente nos dice que P entonces Q y no P es verdadera. En este caso sería el antecedente verdadero, y el no Q que lo tenemos acá es falso. Aquí se da que el antecedente es falso y el consecuente es el antecedente verdadero y el consecuente falso. Esta proposición aquí es falsa. Y la siguiente es verdadera, y entonces Q, no Q es verdadera, entonces también sería verdadera. Nos dice que para que sea una contingencia no deben ser no debe ser ni todas falsas ni todas verdaderas. En el sentido de la contradicción es que todas son falsas, y en la tautología cuando las tenemos todas verdaderas. Entonces en este caso, por demostraciones, se da que es una contingencia. A continuación, nuestro compañero José les va a presentar un ejercicio. Bueno, como dijo mi compañero Guillermo, el siguiente ejercicio es el siguiente. O es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. Esta roca es granito. Si esta roca es granito, entonces no es una roca sedimentaria, por lo tanto es una roca ígnea. Entonces tenemos que descomponer estas oraciones en nuestras premisas. Como primera premisa tenemos, o esta es una roca ígnea o es una roca sedimentaria, a la cual esta roca es ígnea, lo vamos a denominar P, y o es una roca sedimentaria, la vamos a denominar Q. Como sabemos que las preposiciones se dividen por puntos, entonces nuestra siguiente premisa sería esta. Esta roca es granito, la denominaremos R. Nuestra tercera premisa sería, si esta roca es granito, entonces no es una roca sedimentaria. Como ves, se repite, esta roca es granito, o sea R. Tenemos el conector entonces y no es una roca sedimentaria. Ya tenemos anteriormente planteado que es una roca sedimentaria, sería Q. Entonces, esta al negarla sería no Q o negación de Q. Entonces, cuando está un por lo tanto, ya sabemos que es nuestra conclusión. Entonces, dice, por lo tanto, esta roca es una roca ígnea. Concluimos que es P. Lo siguiente sería la formalización de las premisas ya dadas. Tenemos P o Q, R, R entonces no Q, y nuestra conclusión sería P. Lo siguiente sería formar todo esto como una proposición ya más larga, ya compuesta. Entonces tenemos P o Q, tenemos que usar los conectores y para seguir uniendo todo, P o Q y R, entonces Q, entonces ya como conoce una conclusión se pone el entonces P. Entonces lo siguiente es sacar nuestra historia formacional. Tenemos sacar primeramente las preposiciones atómicas, que en este caso serían P, Q y R. Luego las negaciones, que sería negación de Q. Y luego las proposiciones
moleculares, que serían P o Q, R entonces no Q, P o Q y R entonces no Q, P o Q y R entonces no Q, entonces P. Según las proposiciones que habíamos marcado en nuestra historia formacional, ese será nuestro número de columnas. Lo siguiente es sacar nuestro número de filas. Y esta sería, para sacar el número de filas tendríamos que poner primero, tomar el número de proporciones atómicas que tengamos, y estas, hay una fórmula que es 2 a la n, que donde n es el número de fórmulas atómicas que tengamos, que hayamos sacado. Entonces sería, como son 3, sería 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, por lo tanto sacamos 8 filas. La cual en la primera tenemos que dar la mitad verdadera y la otra mitad falsas. Como hicimos aquí en P, mitad verdadera, mitad falsa. Ese mismo procedimiento lo tenemos que hacer, pero ya acá simplificando en dos, así, irlo dividiendo. Serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y así seguir con la siguiente, que se volvería a simplificar, sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, y así hasta completarla. Tenemos negación de Q. Sería poner lo contrario a lo que está propuesto en Q. Si comienza con 2 verdaderas, acá serán 2 falsas. Si dan 2 falsas, acá serán 2 verdaderas, y así, etcétera. Entonces tenemos nuestra proposición molecular, que sería P o Q. P o Q. Se dice que cuando tenemos la conector O, esto solo será falso si ambas son falsas. Entonces tenemos verdadero, en P primero verdadero y en Q primero verdadero. Sería verdadero. ¿Dónde sabré? Para hacer más rápido esto sería solo ver dónde están, se repiten ambas los falsos, que serían las dos últimas filas, que ambas serían falsas. Entonces, si donde no vemos que esto se repita más, las demás serán verdaderas. Nuestra siguiente proposición sería R entonces no Q. R entonces no Q. Se dice que en esta situación donde está el conector, entonces, solo será verdadero si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vemos que en la primera fila, donde está R, hay un antecedente verdadero y un consecuente falso en no Q. Por tanto, sería falsa. ¿Dónde se repite esto? En la fila número 5. Y ya, entonces, esas dos serían falsas. Por lo tanto, el resto sería verdadero. Luego tenemos P o Q y R entonces Q. R entonces negación de Q, perdón. Entonces tenemos el conector I entre estas dos. Esto solo será falso, perdón, esto solo será verdadero si ambas son verdaderos. Entonces, ¿dónde tenemos que ambas proposiciones sean verdaderas? Aquí. La segunda y tercera fila, segunda, tercera y cuarta fila, y en la quinta fila. Esas serán verdaderas. Por lo tanto, las demás serían falsas. Luego tenemos P, entonces tenemos esta proposición P y Q, P o Q, y entonces y R, entonces no Q, entonces P. Ya teniendo esto, sería tomar lo que ya hemos dado aquí, lo que hemos concluido, el conector entonces y P. Sabemos que estas solo serán, como tiene el conector, entonces solo serán falsas cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Dónde vemos esto? Aquí en la fila número 7, donde vemos que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, estas nos mostrarían que todas son verdaderas. Entonces vemos que la mayoría son verdaderas, pero hay una falsa. Por lo tanto, esta sería una contingencia.
Gracias.